Luis Gil, el talentoso lanzador derecho de los Yankees de Nueva York, está muy cerca de regresar a la rotación de su equipo luego de un tiempo de ausencia debido a una distensión del músculo dorsal ancho que lo dejó fuera de acción al inicio de la temporada 2025. Según informó el periodista Mike Rodríguez, quien cubre a los Yankees, Gil ya está en planes para incorporarse al cuerpo de abridores de los del Bronx a finales de la próxima semana. El regreso de Gil es una gran noticia para los Yankees, quienes han sufrido en las primeras semanas de la campaña debido a algunos inconvenientes con su rotación de lanzadores. Gil, de 26 años, fue uno de los jugadores más destacados de la temporada pasada, logrando un impresionante récord de 15 victorias y 7 derrotas, con una efectividad de 3.50 en 151.2 entradas, distribuidas en 29 aperturas. Su rendimiento fue clave para los Yankees y, en particular, brilló en la primera mitad de la temporada con un registro de 10-5 y una efectividad de 3.17. Siendo el lanzador más confiable de la rotación en ese periodo. Su regreso a la rotación representa una gran esperanza para los Yankees, quienes se han visto mermados por la ausencia de Gil y la lesión de Gerrit Cole, quien se perderá el resto de la temporada debido a una cirugía Tommy John. El periodista Mike Rodríguez señaló que la fecha prevista para el regreso de Gil es el próximo lunes, cuando comenzará su programa de lanzamientos tras la lesión. A partir de allí, dependerá de su evolución y desempeño en el montículo, si regresa definitivamente a la rotación de los Yankees. La incorporación de Gil al cuerpo de abridores es crucial, ya que la rotación de lanzadores de Nueva York ha mostrado algunas dificultades, y el dominicano puede ser la pieza que los ayude a mejorar. Con el regreso de Gil, es posible que el lanzador venezolano Carlos Carrasco sea desplazado de la rotación. Carrasco no ha tenido un buen desempeño en este inicio de temporada, y con la recuperación de Gil, podría ser el momento adecuado para que los Yankees hagan cambios. El venezolano ha mostrado inconsistencias en sus salidas, y podría ser el primero en perder su lugar cuando Gil regrese a la acción. La baja de Gil en la rotación de los Yankees, junto con la lesión de Cole, ha dejado a Nueva York con más responsabilidades para otros lanzadores como Luis Severino y Néstor Cortés, quienes han tenido que asumir roles más importantes. Ahora, con el regreso de Gil, se espera que los Yankees recuperen parte de la solidez que su rotación perdió al principio de la campaña. La adición de Gil será un alivio para el equipo, que sigue luchando por mantenerse competitivo en la difícil división de la Liga Americana. En resumen, el regreso de Luis Gil es un rayo de esperanza para los Yankees de Nueva York, quienes esperan que el joven lanzador pueda continuar con su sólido rendimiento y ayudar al equipo a superar los desafíos en la rotación de lanzadores. Con su regreso, los del Bronx podrán contar con un brazo más confiable en su lucha por los primeros puestos en la división. Elly De La Cruz, el joven campocorto de los Cincinnati Reds, está rápidamente ganando notoriedad como una de las futuras superestrellas de la MLB, y se prevé que su contrato futuro sea uno de los más grandes en la historia del béisbol, con una posible cifra de hasta $500 millones. Tras el reciente acuerdo de Vladimir Guerrero Jr. con los Toronto Blue Jays por una cifra similar, el mercado de jugadores de élite está en alza, y De La Cruz, con apenas 23 años, se perfila como una pieza clave en ese ascendente panorama. Desde su llegada a las grandes ligas, De La Cruz ha demostrado ser un jugador con un talento excepcional. En su temporada All-Star logró un promedio de bateo de 259, un porcentaje de envasado de 339 y un slugging de 471, lo que refleja no solo su habilidad para batear con poder, sino también su capacidad para envasarse y hacer daño en los momentos importantes. Su impresionante desempeño también incluye 25 jonrones y 67 bases robadas, una combinación rara en la actualidad que lo convierte en una amenaza tanto en el plato como en las bases. A pesar de su joven edad, De La Cruz ya ha sido reconocido con la distinción de ser parte del equipo All-Star, una muestra clara de su impacto inmediato en las grandes ligas. Este tipo de desempeño a tan corta edad lo coloca en una posición única para asegurar un contrato multimillonario cuando llegue el momento de negociar su extensión. Aunque los Reds todavía tienen el control del jugador hasta la temporada 2029, las expectativas sobre su futuro se están disparando, y los analistas ya especulan sobre el tipo de acuerdo que podría firmar al finalizar su contrato actual. Con la creciente tendencia de contratos que superan los $500 millones, el caso de La Cruz se perfila como uno de los más comentados. La combinación de su talento, su potencial de mercado y su posición como campocorto lo hacen un candidato perfecto para convertirse en la próxima piedra angular de la franquicia de Cincinnati. Los campocortos suelen ser jugadores valiosos debido a la importancia defensiva que desempeñan en el campo, y si De La Cruz continúa su trayectoria ascendente, no sería sorprendente verlo firmar uno de los contratos más grandes de la historia de la MLB. Sin embargo, el futuro contrato de La Cruz también podría traer consigo desafíos para los Reds. Aunque el joven talento sigue bajo el control del equipo hasta 2029,
Su éxito podría llevarlo a la agencia libre antes de que los Reds tengan tiempo de asegurar una extensión. Ante el panorama cambiante de los contratos en la MLB, los Reds deberán tomar decisiones estratégicas en los próximos años. Podrían intentar asegurar una extensión antes de que el valor de la Cruz se dispare aún más, o arriesgarse a perderlo cuando su contrato llegue a su fin. El talento de Elly de la Cruz es innegable, y su ascendente carrera lo coloca como uno de los jugadores más codiciados de la MLB en el futuro cercano. Su habilidad para contribuir tanto ofensiva como defensivamente lo convierte en una pieza transformadora para cualquier equipo, y los Reds como franquicia se enfrentan a la difícil tarea de gestionarlo correctamente para asegurar su futuro dentro de la organización. Sin lugar a dudas, De la Cruz está destinado a dejar una huella profunda en la historia del béisbol, y su futuro contrato será un punto de referencia para las futuras negociaciones en la liga. El liderazgo de los San Diego Padres se ha forjado en torno a varios jugadores clave, pero uno de los más destacados es sin lugar a dudas, Manny Machado. El antesalista de raíces dominicanas sigue demostrando por qué es considerado uno de los mejores peloteros en la actualidad. Y el 8 de abril de 2025, durante el segundo juego de la serie contra los Athletics, hizo historia al conectar su primer jonrón de la temporada, uniéndose a un selecto grupo de jugadores en cuanto a carreras anotadas. En ese encuentro, el manager Mike Shildt decidió ubicar a Machado en el tercer puesto del orden al bate, además de asignarle su puesto habitual en la tercera base. Frente al zurdo Jeffrey Springs, Machado no tardó en demostrar su poderío. En su primer turno al bate, el ministro de la Defensa mostró toda su clase al conectar un impresionante cuadrangular. Tras ver 3 lanzamientos del lanzador rival, 2 rectas y un slider, Machado identificó la trayectoria de la pelota y con su característico swing la conectó con fuerza. El resultado fue un jonrón largo que desató la celebración en el dugú de los Padres. El batazo de Machado, que aterrizó en lo más profundo del jardín derecho, se midió por Statcast con una distancia de 389 pies y una velocidad de salida de 105.1 mph. Cifras que dan cuenta de la potencia de su golpeo. Este cuadrangular no solo representó su primer jonrón de la temporada, sino que también permitió a los Padres abrir el marcador con una carrera a favor. A través de este batazo, Machado no solo sumó a la causa de su equipo, sino que también continuó ampliando su legado como uno de los jugadores más importantes de la franquicia californiana. El impacto de este jonrón también se reflejó en los números personales de Manny Machado. Con este batazo, su línea de bateo se elevó a 349, 391, 535, 926, GOPS el GOPS, con 5 carreras impulsadas, 9 anotadas y 23 bases totales, derivadas de 15 imparables en 12 juegos disputados hasta ese momento. Estos registros muestran que una vez más, Machado está teniendo un comienzo de temporada excepcional, que no solo beneficia a los Padres, sino que también lo consolida como uno de los jugadores más consistentes y peligrosos en la MLB. Desde que Manny Machado llegó a San Diego en 2019, se ha consolidado como el rostro de la franquicia. Su liderazgo, tanto en el campo como fuera de él, ha sido fundamental para los Padres, que han visto cómo la presencia de este astro los ha convertido en un contendiente constante por la división oeste de la Liga Nacional. En la actualidad, Machado es el líder indiscutido de su equipo en cuanto a cuadrangulares, con un total de 168. Lo que refleja su poder ofensivo y su capacidad para cambiar el rumbo de los partidos. Los Padres, con Machado a la cabeza, se perfilan como uno de los equipos más peligrosos en la lucha por la división oeste, donde enfrentan a los actuales campeones de la Serie Mundial, los Los Angeles Dodgers. El hecho de que Machado continúe siendo un pilar fundamental en su ofensiva hace que los Padres sean un equipo con el que se debe contar en cualquier pronóstico para la temporada. Sin duda, el jonrón del 8 de abril fue solo un recordatorio más de la calidad y el impacto que Manny Machado tiene en el béisbol de las Grandes Ligas.